Hola amigos traders, les saluda Lolo. A continuación iniciaremos nuestro análisis y proyecciones para la semana correspondiente entre el día lunes 8 de julio al día viernes 12 de julio del 2024. Como siempre, echaremos un vistazo previamente a las noticias importantes que tenemos para esta semana. Vamos a visitar la página de Investing, estamos en horario de Nueva York, filtro solamente de 3 estrellas, día martes 9 de julio, comparecencia de Jeremy Powell, presidente de la Fed, a las 11 de la mañana Nueva York. Día miércoles 10 de julio, nuevamente Jeremy Powell, a las 10 de la mañana Nueva York, y 10 y media los inventarios del petróleo. Día jueves 11 de julio, una hora antes de la apertura, 8:30 de la mañana Nueva York, tenemos el informe del IPC y nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Puede que haya mucho movimiento ahí. Y finalmente el día viernes 12 de julio, nuevamente una hora antes de la apertura, el IPP mensual del mes de julio. Bien, iniciaremos entonces nuestro análisis. Como ya los que me siguen saben que yo utilizo un método basado en acción del precio con volumen, para lo cual utilizo de herramientas perfiles de volúmenes, en este caso que son semanales, combinados con el volumen vertical, volumen delta, herramientas que yo dispongo del proveedor de datos Cluster Delta, cuyo link está en la descripción de este video, y que permite insertar volúmenes reales de futuros en plataformas de CFD como MetaTrader 4, MetaTrader 5 y cTrader. También permite insertar data para los que les gusta operar en futuros en plataformas como NinjaTrader. Así que para que puedan conocer ese proveedor de datos. Y esta información o este método yo lo combino con la metodología del canal amigo de niveles de inversores institucionales, metodología desarrollada por ellos mismos, basada básicamente en el posicionamiento de los market makers, tomando de referencia, por ejemplo, las opciones financieras. Estos niveles que ellos publican diariamente en su canal de Telegram y su canal de YouTube, pueden acceder gratuitamente. También se encuentran los links en la descripción de este video y los invito a que lo conozcan porque es un método bastante pragmático. Yo en lo personal lo he incorporado 100% en mi operativa y la recomiendo. Bien, iniciaremos entonces nuestro análisis con el euro dólar. Ya vamos a echar un vistazo primero a los niveles que se han ido testeado y cumpliendo de análisis anteriores. Podemos ver que durante esta semana, aquí tenemos un perfil semanal, el precio se ubicaba posicionado por debajo del nivel de market maker y finalmente en un principio, los primeros días de la semana, fue testeado como resistencia, haciendo soporte en este nivel que nosotros habíamos marcado de este high volume node, ya en el 1.07078 del euro dólar, y finalmente yendo a buscar estos máximos también en un high volume node que habíamos marcado de análisis anteriores. Así que por lo tanto podríamos decir que nuestros targets y zonas que habíamos definido habrían sido testeadas y cumplidas, tanto como zonas de target como zonas de posible entrada con giro. Por ejemplo, esta zona que tenemos acá, ya que esto fue el día 2 de julio. ¿Qué es lo que vemos el 2 de julio? El precio va a testear esta zona donde nosotros habíamos marcado como zona operativa de soporte por un high volume node. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Mucha divergencia de delta. Vamos a ampliar un poquito este gráfico para que se entienda mejor. Mucha divergencia de delta. Estamos en un gráfico de H1. Miren esta caída con divergencia de delta. Tenemos ahí una rotación de delta con ingreso de volumen. Esos son los patrones de giro que normalmente buscamos, patrones de giro considerando elementos tanto del volumen como del delta. Bien, vamos entonces ahora a identificar las zonas que tenemos para esta semana.
Así que eliminamos los niveles que ya han sido testeados. Lo eliminamos. Bien. Y vamos a marcar en esta semana que acaba de terminar cuáles son los High Volume Node más importantes. Este también lo vamos a eliminar. Bien. Así que partimos con este nivel que tenemos acá, que sería este High Volume Node que tenemos acá, que lo vamos a marcar como soporte. Tenemos este otro acá, que también es un High Volume Node como soporte. Aquí tendríamos el POC de la semana. Así lo vamos a marcar con una línea continua. Vamos a marcar con una línea continua para destacar que es el POC semanal. También como soporte. Vamos a ir marcando todos estos niveles de High Volume Node acá. Soporte. High Volume Node. Acá tenemos otro High Volume Node. High Volume Node, o también conocido como en castellano como nodos de alto volumen. Mucha concentración de volumen durante la semana que acaba de terminar. Tenemos, miren, esta acumulación de volumen ahí importante ahí, que es donde hace prácticamente el giro. Así que también los vamos a ir marcando, en este caso ya como resistencia, porque está arribita ahí del precio. ¿Ven? Así que por lo tanto ya tenemos nuestras zonas identificadas como zonas posibles de soporte en caso que el precio rebotara. Así que, ¿qué podemos analizar ya para esta semana? Vamos a analizar un poquito más en detalle. Tenemos el nivel de Market Maker en este momento en el 1.077. Ya el precio está cotizando por encima del nivel de Market Maker, por lo tanto estamos en un régimen alcista. Bien. El precio que ha hecho ha roto el nivel institucional superior, el NIS. Por lo tanto, acá ya se demuestra que tenemos una aceleración de compras una vez que se posiciona el precio por sobre el nivel institucional superior. Se nos aceleran las compras, las posiciones de compra, y finalmente desactiva esta zona de giro bajista que la teníamos identificada hasta el día viernes que acaba de terminar. ¿Cuáles serían los escenarios probables que tenemos para esta semana que viene? ¿Ya? Mientras el precio se mantenga por sobre el nivel institucional superior, vamos a ir buscando posiciones largas. Eventualmente vamos a estar dándole favoreciendo las posiciones de compra. Hay que estar muy atento a si esta zona de giro bajista es actualizada el día lunes 8 de julio por parte de los niveles de inversores institucionales, porque mientras se encuentre desactivada, ¿qué es lo que tendríamos que ir a buscar? Tendríamos que ir a buscar los niveles que tenemos en la parte superior, que serían el High Volume Node que tenemos de la semana del 31 de mayo, que sería el 1.086, y el POC semanal también de la semana del 31 de mayo, que sería el 1.08826. Bien, esos serían nuestros take profit en caso de que el precio se mantenga ya por el nivel institucional superior, y esta zona de giro bajista podría eventualmente, hay que estar atento a la información que ellos proporcionan, actualizarse a un nivel superior. ¿Ya? Mientras esté desactivada, podríamos ir a buscar estos niveles superiores. Por lo tanto, si el precio, por otra parte, se posiciona por debajo de la zona de giro bajista principal informada hasta el viernes último, y por debajo de este High Volume Node que tenemos semanal, todo este High Volume Node, esta acumulación, este nodo de alto volumen que tenemos en esta zona de acá, ¿ya? Y el precio finalmente se posiciona por debajo, ¿ya? Y
se confirma el rechazo, iríamos a ir a buscar niveles que tenemos acá, testeados como high volume node más pequeños. En caso de que aquí se presente patrones de giro o de reversión, habría que estar atento. Y si por el contrario el precio cruza y rompe el nivel institucional superior, iríamos a buscar los niveles del NIS, perdón, los niveles del market maker que tenemos aquí en el 1.077, ¿ya? En el 1.077. Siempre teniendo presente que estos niveles de market maker también, acá como tenemos un nodo de volumen grande, que es el POC de la semana, también eventualmente esto podría producirse un testeo. Si es que vamos a esa zona, toma el POC semanal y vaya a buscar nuevamente máximo. Entonces, muy importante, en resumen, si nos posicionamos por sobre la zona de giro bajista principal informada hasta el día viernes, que se encuentra desactivada, nos posicionamos por encima de este high volume node que tenemos ahí semanal, vamos a buscar largo hasta donde, hasta el POC de la semana del 31 de mayo. Por el contrario, si el precio se posiciona por debajo de la zona de giro bajista, habría que ver esta zona donde eventualmente pudiese testearlo, ya, para poder hacer retrocesos, ya. Y si es roto el nivel institucional superior, vamos a buscar el nivel de market maker, siempre teniendo presente esta zona operativa, donde pudiesen existir patrones de giro con volumen. Por lo pronto, ¿qué es lo que veo yo mirando los delta? Solamente mirando los delta, veo que los delta en el futuro del euro están siendo principalmente negativos. Miren esta divergencia que se está produciendo, donde el precio ha ido subiendo con delta negativo. Entonces, eso nos puede estar indicando que el precio en el mediano plazo pueda que tenga una corrección, ya, porque no está subiendo con mucha gasolina de compra. Entonces, esto podría tener una corrección. Bien, continuamos con el siguiente activo, que sería el oro. Vamos a ver el siguiente activo, que sería el oro. Bien, aquí estamos también con valor cash. Tenemos nuestros perfiles que son semanales, que podemos aquí revisar en este activo. Voy a poner un poquito más de perfiles, ya, ahí estamos, un poquito más de perfiles. Estábamos desarrollando una estructura acumulativa distributiva, una estructura Wyckoff, prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 6 semanas, que una estructura que podríamos decir que se inició la semana del 23 de mayo. Ya llevamos más de un mes en estas 6 semanas. Así que tenemos este perfil de volumen que yo lo he considerado dentro de esta estructura Wyckoff para ver dónde están los volúmenes más fuertes en esta estructura. Y ¿qué es lo que estamos viendo? Que durante la semana que acaba de terminar, ya, la zona de giro bajista principal y menor han sido desactivadas, y principalmente el día viernes 5 de julio vemos que el precio rompe esta estructura haciendo estos máximos. ¿Dónde va a buscar estos máximos? Fíjense las zonas que son testeadas, estos high volume node que tenemos acá, corresponden a niveles que nosotros marcamos de las semanas, por ejemplo, de la semana del 15 de mayo. Miren, esta semana, ahí tenemos este high volume node que lo marcamos esta semana del 15 de mayo. Estos que están también corresponden a esa semana, a la semana que tenemos aquí, ese que está ahí. Bien, y esta a el de la semana del 30 de mayo. Entonces
Entonces este rompimiento que podemos apreciar acá, mire donde tira el primer rechazo, porque aquí tenemos una mecha, tira el primer rechazo, ¿ya? Y finalmente hace su máximo en el nivel que nosotros habíamos detectado o pronosticado semanas anteriores. Así que por lo tanto nuestros pronósticos en ese sentido como target fueron totalmente testeados. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? Haciendo proyecciones para la semana que viene. Vamos a actualizar primero los niveles. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a eliminar los niveles que han sido testeados. Vamos a eliminarlos. Y vamos a marcar los nuevos High Volume Node que tenemos para esta semana, utilizando para ello el perfil de volumen de la semana que acaba de terminar. Donde tenemos el POC, tenemos en la parte baja, ¿ya? Así que este nivel lo vamos a actualizar como el POC de la semana que acaba de terminar. Bien, y vamos viendo, por ejemplo, zonas como esta. Ahí tenemos un High Volume Node. Bien, acá tenemos otro High Volume Node. Bien, aquí podríamos tener otro High Volume Node. Bien, acá tenemos otro High Volume Node. Bien, y por acá arriba podríamos destacar este nodo de alto volumen en esta zona. Y finalmente lo que estamos viendo acá, que fue el máximo de esta semana que acaba de terminar. Ahí tenemos los otros. Bien. Retrocesos, aquí voy a destacarlo igual, porque hay mucho volumen negociado acá, en esta zona que tenemos acá también, lo voy a destacar igual, lo voy a considerar como zona, porque consideran una zona de rechazo. Bien. Y no olvidar que aquí tenemos una zona importante de ineficiencia, que esta aceleración que hubo aquí, miren, toda esta zona que aquí hay mucho, ha subido muy rápido el precio el día viernes, o sea, hay que considerar esa zona de ineficiencia. Bien, ¿qué podemos ver acá? A ver, primero revisemos cómo están los niveles de market maker. El nivel de market maker está en el 2100, muy por debajo, estamos cotizando en niveles del 2400, dentro del 2390, 2400, valor spot. Y estamos por lo tanto en un régimen alcista. El precio está cotizando por sobre el nivel de market maker, por sobre el nivel institucional superior. Ya nuestras zonas de giro alcistas principales y menor se encuentran activadas, y hasta el día viernes que teníamos esta zona de giro bajista principal y de orden menor han sido desactivadas. Estas zonas están identificadas hasta el día viernes último. Bien, ¿qué es lo que podemos ver? Que el precio, en caso de continuar este pequeño rally alcista, miren cómo tenemos esta zona de ineficiencia, la vamos a poner aquí con fecha actual, tenemos esta zona de ineficiencia que corresponden, vamos a ver a dónde corresponde esta zona de ineficiencia, corresponde a este movimiento que se produjo exactamente con fecha 20 de mayo pasado. ¿Qué es lo que es una zona de ineficiencia? Una zona de ineficiencia es que cuando el precio hace un movimiento demasiado rápido, hay muy poco volumen negociado, y por lo general, cuando tenemos estos single print que tenemos acá con muy poco volumen negociado, ¿ya? ¿Qué significa? Que probablemente cuando el precio si llega a esta zona, puede hacer una recuperación de esta zona en forma muy rápida, muy acelerada también. ¿Se fijan? Estas zonas de ineficiencia. Por lo tanto, me refiero a ineficiencia de volumen. Por lo tanto, si el precio continúa en este pequeño rally alcista, ya donde también
podemos detectar que rompe la estructura Wyckoff que hemos identificado de varias semanas, de 6 semanas, la rompe. ¿Ya? Tenemos aquí el salto del arroyo probablemente, ¿ya? Salto al arroyo, un pequeño retroceso al arroyo dentro del mismo, de la misma parte superior de la estructura para continuar este pequeño rally alcista del último día. Entonces, claro, si me rompe estos niveles, vamos y entra a la zona de ineficiencia, esta zona va a pasar el precio muy rápido y llegar hasta el POC que tenemos identificado de la semana del 30 de mayo, ¿ya? Esos días. Así que, por lo tanto, nuestro target alcista, si que continúa, sería yendo a buscar primero ese POC de la semana del 30 de mayo, y si este nivel es roto, ir a buscar nuevos máximos históricos. Sin embargo, dado la característica que tenemos mucho volumen ahí, mucho volumen negociado, aquí tenemos mucho posicionamiento de ventas en esta semana, ya que fue exactamente en la semana entre el 20 de mayo a la semana del 27 de mayo, ya probablemente el precio pueda tener, si es que llega a esta zona, pueda tener un freno y se produzca una corrección en el nivel del 2419.6, 2420, ¿ya? Valor spot. Eso sería aproximadamente la corrección. Por lo tanto, esas correcciones, ¿ya? Si es que se transforman en un giro ya de tendencia bajista, ¿dónde iríamos a buscar? Los high volume node que hemos graficado recientemente, con posibles zonas de entrar con patrones de giro con volumen. Bien, así que hay que estar muy atento. Primero que todo, si esta zona de giro bajista el día luna es actualizada, si es actualizada por sobre y sigue desactivada, vamos a buscar estos niveles que tenemos del POC de la semana de la última semana del mes de mayo. Bien, ¿ya? Ahora, patrones de giro con volumen, ¿cuál podemos ver? Miren acá, más que un giro, esta absorción gigante. Miren esta absorción gigante que tenemos acá, que esto fue producto de la noticia del NFP que tuvimos el día viernes. Tenemos una vela con características de pin bar, mucho absorción con esta mecha, que se puede identificar como, miren, delta negativo con mucho volumen climático, con un volumen por sobre el volumen de referencia, que en este caso yo utilizo como volumen de referencia en el oro 1200 contratos, ¿ya? Perdón, corrijo, 12.000 contratos, ¿ya? Para la temporalidad de 1 hora. Entonces, ¿qué significa este delta negativo con esta gran cantidad de volumen? Porque algunos, los que no entienden cómo funciona esto de los delta, piensan que como es delta de color rojo, pueden pensar, oye, aquí hay venta. Y no es que haya venta. Ahí me está diciendo puntualmente que en esta vela, donde hubo una absorción, ya es importante dejarlo aquí, donde hubo una absorción, ya es una gran cantidad de órdenes limitadas de compras que empujaron el precio acá. O sea, claramente aquí pusieron una muralla de órdenes limitadas de compra, de buy limit, y resulta que dentro del cruce de órdenes de bid y ask, ¿ya? En el caso de los bid, ¿qué es lo que tenemos? Las ventas agresivas y compras pasivas. ¿Y cuáles son las compras pasivas? Bueno, las compras pasivas son los buy limit. Por lo tanto, los buy limit entran con fuerte bid, porque ellos de alguna manera ganan ahí esta zona, absorben a las ventas agresivas que intentaron bajar el precio, y por lo tanto
el resultado es que el precio tiene gasolina de liquidez para poder ir a buscar nuevos niveles. ¿Mm? Si alguien quiere entender cómo funciona esto, les sugiero que visiten ahí en mi blog, que está en la descripción de este video, y pueden ahí leer algunas cositas que yo tengo respecto a cómo funciona el VDLAS y el tema de los delta. ¿Mm? Bien, sigamos. Vamos a ver el siguiente activo, que sería el SP500. El SP500, vamos a revisar un poquito lo que sucedió la semana pasada. Ya tenemos este perfil de volumen semanal, de la semana que acaba de terminar. Podemos chequear que efectivamente el precio hizo testeos en estos niveles inferiores que nosotros teníamos marcado de la semana anterior. Miren cómo rechaza esta zona acá, por lo tanto ahí tenemos patrones de giro con volumen. ¿Ya? Miren cómo vela con un delta negativo muy fuerte, me rota el delta. ¿Ve? Miren estos de acá, absorción con divergencia de delta y fuerte volumen. Entonces, ¿cuáles son los patrones de giro que podemos tener nosotros con volumen? Bueno, primero que todo tenemos que tener un volumen por sobre un volumen de referencia. En este caso, por ejemplo, en el SP500 yo utilizo como volumen de referencia sobre los 100.000 contratos en velas de una hora. Sobre los 100.000 contratos. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual que acabamos de señalar, en esta zona, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos detectar? Podemos detectar una vela climática de iniciativa con un volumen también climática, pero con un fuerte delta negativo que absorbe y que posteriormente en la siguiente vela me produce una rotación del delta, o sea, de delta negativo a delta positivo. ¿Qué significa eso? Que ahí es el clásico juego que realizan los grandes operadores, donde empiezan a jugar entre sus ventas agresivas y compras pasivas, ¿ya? O sea, frenan aquí la caída con muchas compras pasivas, en este caso buy limit, y posteriormente ingresan compras agresivas que entran en ask y va a buscar niveles superiores. Lo mismo sucede acá, el precio baja, en este caso con un pequeño delta negativo, me rota el delta positivo, entran las compras agresivas con esta rotación de delta y vamos a buscar niveles superiores. Les recuerdo ahí, para los que quieran entender un poco más esto, cómo funciona, visiten mi blog que está en la descripción del video, donde yo hablo de el tema del cruce de órdenes entre bid y ask. Bien, entonces claro, finalmente estos niveles que nosotros habíamos pronosticado la semana anterior fueron testeados muy bien, yendo a buscar niveles superiores que eran high volume node que teníamos de análisis previo. Miren, acá, ¿dónde enfocar los precios? Finalmente, miren, aquí rechazo, primera corrección, otra corrección, y finalmente me rompe, que está el nivel de máximo histórico que teníamos hasta la semana pasada. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles de esta semana para hacer nuestro pronóstico. Eliminamos los niveles que ya han sido rotos. Bien, y vamos a actualizar nuestro máximo histórico. Acá, ahora lo tenemos. ¿Dónde tenemos nuestro máximo histórico? Tenemos el máximo histórico en el nivel del 5.570 valor cash, valor spot. Bien, algo muy importante tener aquí presente, que si bien es cierto aquí como estamos en una plataforma de MetaTrader con valor cash, ya
Yo acá tengo un aviso que mi spread en futuro en este momento hasta el cierre del día viernes 5 de julio de 55 puntos. ¿Ya? Aquí la plataforma o la herramienta de Cluster Delta me informa aquí cuál es el precio del futuro del SP500, el IS a 5.615, mientras que nuestro valor cash lo tenemos ubicado en 5560.08. ¿Ya? Entonces, importante tener claro la diferencia que existe entre el valor futuro y valor cash. El valor cash, para los que no los tienen claro, corresponden al valor del activo subyacente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del valor cash, ¿ya? Es el valor del activo subyacente. El activo subyacente, en este caso, del índice del SP500. En cambio, el valor futuro, ¿ya? El valor futuro corresponde, en este caso, a la cotización del activo del IS, que es los contratos de futuro del SP500, para que no se confunda, porque muchas veces algunos que están a lo mejor iniciándose en esto no entienden que hay dos tipos de valores, uno del activo subyacente y otro del valor cash, que son los contratos a futuro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el activo subyacente, miren lo que voy a decir, no se cotiza en bolsa. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del SP500, el activo subyacente, ¿qué es lo que es? El índice, o sea, la ponderación de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en Nueva York. Bien. Y en cambio, el valor futuro es un activo derivado, del activo subyacente. Por eso se llama derivado, porque deriva del activo subyacente. Y en este caso, sí se cotiza en bolsa, ¿ya? Como contratos, ¿ya? Así que eso es muy importante tenerlo claro. Bueno, aquí también destaco que Cluster Delta nos proporciona esa diferencia. De hecho, si yo acá hago un poquito de, voy a moldar aquí un poquitito, voy a poner la herramienta de Cluster Delta y incluso le puedo poner que me ponga aquí. Mira, aquí está la cotización del futuro. Ahí está el gráfico del futuro y aquí tenemos el gráfico en valor cash. ¿Ya? Para los que lo quieran ver así también. Bien, ¿qué podemos ver como pronóstico para esta semana? A ver, vamos a visitar o a revisar los niveles de Market Maker. En este momento el nivel de Market Maker se encuentra ubicado en el 4.913, ya prácticamente 700 puntos más abajo. Así que estamos en un régimen alcista. El precio cotizando por sobre el nivel institucional superior y en este momento con la zona de giro alcista, tanto principal como de orden menor, activada. ¿Ya? Qué importante destacar en el SP500 que a medida que ha pasado los últimos días, las zonas que nos proporcionan, los niveles que nos proporcionan el canal de inversores institucionales, ya tales como los volatile trigger, diario y general, ya en los últimos días o las últimas semanas han estado cotizando por debajo del precio. Y con la noticia que tuvimos el día viernes pasado del NFP, ya que prácticamente nos dejó un mechazo para arriba y otro mechazo para abajo, eso fue todo, ya, de hecho aquí lo podemos ver, una velita con mechazo para arriba y para abajo. Básicamente, ya, ¿qué nos ha estado diciendo? Después de esta noticia, que hemos tirado nuevos máximos históricos. Nuevos máximos históricos. Ya, mientras el precio esté cotizando por encima de los volatile trigger, ya, por encima de los volatile trigger, vamos a seguir buscando posiciones preferentemente alcistas. Bien. Ahora, lo curioso aquí en esta actualización de niveles que nos proporciona inversores institucionales es que el call wall también se ha desplazado. El call wall que lo teníamos en 5.500 se ha desplazado al 5.600 y lo mismo el put wall.
se ha ido desplazando, lo que también nos indica que probablemente esta alza del precio continúe, ¿ya? Cuando se está desplazando los volatility trigger y los niveles call y put wall hacia el alza, ya nos está dando una señal de que probablemente continuemos, ¿ya? Esta alza, y que todavía no existe una corrección por el momento, probablemente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es un call wall? ¿Qué es lo que es un put wall? Para que los que no lo tienen claro, es una posición de opciones financieras en open interest. Son grandes posiciones en open interest de opciones call y put, ¿ya? Por eso se llama muro de call, muro de put. Y esto normalmente cuando estamos próximo a su expiración o vencimiento, ¿ya? Pueden trabajarse como zonas importantes de soportes y resistencia según sea el caso. Bien, vamos a marcar los niveles entonces para esta semana. Tenemos el POX semanal que tenemos acá. Vamos a poner este POX semanal ahí. Bien, este POX semanal vamos a ponerlo con línea continua para que se destaque, ¿ya? A ver, este lo vamos a corregir porque este ya fue roto. Tenemos este segundo nivel, no, el POX semanal lo corrijo, lo tenemos, sí, está bien puesto, está aquí, ¿ya? Y aquí tendríamos un high volume node tan importante como el POX semanal, así que vamos a marcarlo con un cuadradito verde en esta zona, bien. Por abajo yo mantendría los niveles de la semana anterior, ya. Por encima pondría como soporte este high volume node que tenemos aquí, ya, este otro que tenemos acá, finalmente donde estamos testeando, que ahí ya lo voy a poner de color rojo como una resistencia, ¿ven? Ya con los nuevos máximos históricos. Y me atrevería a decir también que acá tenemos este high volume node que funciona aquí dentro al borde, dentro de todo esta zona de nodo de alto volumen, ya, que sería un high volume hedge, que son los bordes de esta zona. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en el SP500? Claro, en el SP500 también la semana pasada, algo que omití, habíamos visto que teníamos una posible estructura Wyckoff ahí, que de alguna manera se ha cumplido. Entonces lo vamos a alargar aquí. Vamos a alargar. Bien. Ahí. Ya, yo me atrevería a decir hasta aquí aproximadamente. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Se ha roto estos máximos históricos que teníamos acá. El precio ha terminado de construir la causa probablemente en esta zona y ha ido a desarrollar y a buscar una nueva área o zona de valor hacia arriba, ¿ya? Produciéndose la expansión con el salto al arroyo, el típico salto al arroyo de la estructura Wyckoff, ¿ya? Ahora, el precio se encuentra cotizando por encima de la zona de giro bajista principal y de orden menor que teníamos informada hasta el día, corrijo, estas son zonas que están actualizadas, sí, corrijo, estas son zonas que están actualizadas en el caso del SP500, están actualizadas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta zona de giro bajista de orden principal y menor están desactivadas. Por lo tanto, ya como estoy en máximo histórico, no tengo terreno conocido en cuanto a volúmenes hacia arriba, no tengo nodos de alto volumen, high volume nodos hacia arriba, que es el target que yo podría buscar. Si el precio se mantiene por encima de esta zona de giro bajista principal, tendríamos que ir a buscar el nuevo call wall que está en la zona del 5600 valor cash.
¿Mm? Ese sería nuestro target para los próximos días. Que así como la veo, es probable que esto ocurra. Es muy probable. Por el contrario, si el precio ya se rechaza esta zona, vamos a ampliar aquí un poquito. Si el precio rechaza esta zona, ¿ya? Puede que vaya a buscar la zona del put wall, que lo tenemos en 5.550, ¿ya? 5.550, ¿ya? Así que para lo cual me gustaría destacar este pequeño high volume node que tenemos acá. Miren ahí, como posible soporte, ¿ya? En caso de que el precio vaya a buscar la zona del high volume node cercano al put wall que tenemos informado como posible zona, ya, de rebote acá, ¿ya? Zona put wall con este pequeño high volume node que tenemos aquí y que continúe después de esta corrección con un patrón de giro con volumen hacia nuevos máximos históricos. Por el contrario, si el precio me rechaza esta zona, ¿ya? Y me rompe este high volume node, que aquí tenemos mucho volumen vendedor. Si ustedes se fijan acá, ¿cómo lo podemos saber que hay mucho volumen vendedor? Simplemente pongo un delta profile como este, ¿ah? Este delta profile. Fíjense este delta profile que tenemos acá, mucho volumen vendedor acá. Ahí, ¿se fijan? Ahí se nota. Ahí se nota. Vamos a ver si lo podemos poner, por ejemplo, acá. A ver, vamos a ver delta profile. Ahí. Mira. Acá tenemos volumen vendedor y toda esta zona que tenemos acá. Miren, esta parte de arribita. Oye, ¿por qué si tenemos más compra? Miren, ahí me está mostrando un delta en bid. Perdón, corrijo, en ask. Bueno, ahí tenemos lo que muchos le llaman los compradores atrapados. Largos atrapados. ¿Qué significa? Que el precio llegó a esta zona, se activaron las ventas pasivas, o sea, estaríamos hablando de la sell limit. Sell limit. ¿Dónde entran las sell limit? Las ventas pasivas en bid on ask entran en ask. ¿Por qué se le llama compradores atrapados? Claro, porque todos o todas las compras agresivas que iban en esta dirección fueron atrapadas por las ventas pasivas, las limitadas. Aquí está la demostración. Fuerte volumen en ask. ¿Y qué es lo que tenemos en ask? Para que los que nos estén ahí siguiendo un poquito, ¿qué es lo que tenemos en ask? En ask tenemos las compras agresivas y ventas pasivas. Por lo tanto, las ventas pasivas, ¿cuáles serían? Las sell limit. Están en ask. Por eso tenemos esa gran acumulación de ask en este delta profile. ¿Bien? Bien, eso sería nuestro escenario entonces para el caso del SP500. Y nos vamos al último activo que sería el DAX alemán. Aquí en el DAX alemán vamos a hacer una revisión de lo que tuvimos la semana anterior. Ya también estamos en una estructura de tipo acumulativa y distributiva, tipo Wyckoff, ya que funcionó o se rompió esta semana, que podemos apreciar que durante esta semana fue a buscar estos niveles mínimos que nosotros habíamos marcado, ya aquí, miren este nivel que lo habíamos marcado como un high volume node que teníamos ahí, fue a buscar. Tengo un patrón, en este caso en esa zona, voy a ampliar un poquito, tengo un patrón de divergencia con volumen y delta
¿Qué significa? Miren cómo el precio va a buscar esta zona. Tengo una vela pin bar con bajista, con divergencia de delta positivo. Delta positivo. Entonces, si yo hago la confluencia entre una zona operativa, donde tengo marcado mi high volume node en este caso, además coincidía con la zona de giro alcista principal, mire cómo la testea, casi al milímetro, casi al tick, que está informada. Recuerden que esta zona es la que nos proporciona inversores institucionales por 18 en 18.031. Miren, acá tengo patrón de absorción con divergencia delta. Aquí tenemos toda la gasolina de este recorrido, toda la gasolina que ocurrió el día 2 de julio. ¿Ya? Esa era una excelente entrada. ¿Ya? Confluencia, zona de giro alcista, high volume node que nosotros teníamos detectado de semanas anteriores, ¿ya? Y patrón de volumen con delta divergente. ¿Bien? Donde el precio va a testear finalmente zonas que nosotros habíamos marcado. Miren, habíamos marcado esta zona, aquí me rechaza en primera instancia, ¿ya? Me rechaza, miren como aquí también frena, zona que habíamos marcado las semanas anteriores, ¿ya? Y finalmente donde hace máximo, miren, en zonas que nosotros habíamos marcado de high volume node correspondiente a la fecha de el 3 de junio. Bien, zonas que nosotros habíamos marcado del 3 de junio. Bien, bueno, importante hacer presente que aquí estamos en un gráfico valor cash, ¿ya? El valor futuro en este momento tenemos una diferencia de 157 puntos, ¿ya? En futuro se está cotizando en 18.662 y en valor cash en 18.504. Así que es importante tener presente que ahí existe ese spread entre el cash y el futuro. Lo hago presente porque yo sé que inversores institucionales proporcionan la data en futuro, esta información en futuro. Entonces, para los que trabajen en valor cash, tengan presente esa diferencia de spread. Bien, entonces vamos a marcar los niveles para esta semana. Bien, eliminamos los niveles que ya han sido testeados, los eliminamos. Bien, les recuerdo que aquí no tenemos niveles de market maker, solamente inversores institucionales nos proporciona las zonas de giro, solamente las zonas de giro. Bien, así que vamos a marcar los high volume node que tenemos en estas zonas. Acá tenemos en este momento un nodo de alto volumen donde está el VAL semanal. Aquí tenemos el VAL semanal, toda esta zona que sería un high volume node. Vamos a ampliar aquí un poquito. Bien, hoy evidentemente tenemos el POC de la semana. Se cotizaron 1153 contratos. Vamos a poner en línea continua para destacar que se trata del POC semanal. Acá tengo un high volume node interesante que coincide con la zona de giro bajista de orden menor. Miren, ahí coincide con la zona de giro bajista de orden menor. Ya tenemos este high volume node también acá. En este caso sería una resistencia. Ya, esta resistencia. Y yo me atrevería a decir que toda esta zona que tenemos acá la vamos a marcar como una zona de posible resistencia, como high volume node. Por lo tanto, lo vamos a pintar de un color que nos identifique como resistencia. Bien, y por acá abajo evidentemente también vamos a marcar esta zonita como una zona de fuertemente de soporte. Vamos a ponerlo de color verde para que nos acordemos que se trata de un soporte prácticamente semanal, toda esta zona. Bien, ya
Por debajo, yo me atrevería a decir también que este High Volume Node sería interesante considerarlo, ¿ya? En formato más pequeño, ¿ya? Y acá me gustaría marcar también este High Volume Hedge, que es lo que es el High Volume Hedge, los bordes de estos High Volume Nodes más grandes, ¿ya? Así que lo vamos a marcar ahí, ¿eh? Sí, toda esta zona también podríamos marcarla como un posible zona de soporte. ¿Mm? Ahí. Ahí. Deseleccionar todo. Bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podríamos apreciar acá en el DAX? ¿Ya? Acá tenemos un perfil de volumen custom, ya que tiene considerado esta bajada completa. Esta bajada completa la vamos a actualizar. Lo vamos a poner aquí en esta zona. Y vamos a poner este custom con un perfil de volumen tendencial. Tendencial. Considerando esta estructura. Ahí. Aquí tenemos un fuerte High Volume Node en la zona del 18.160. ¿Ya? Ahí el perfil de volumen custom, que sería el dinámico, o el de rango fijo, como dicen algunos, o personalizado, que he escuchado por ahí algunos que le llaman, tendríamos una fuerte zona de soporte. Miren, acá. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si el precio, ya, aquí vamos, esto lo vamos a eliminar. Podríamos destacar un poquito acá, ¿eh? Me gustaría, ahora mirándolo un poquito más de lejos el gráfico, podríamos destacar a lo mejor esta zona como posible resistencia. Miren, esta zona de acá. Entonces, ¿qué podríamos ver aquí? Si el precio ya se mantiene por sobre la zona de giro bajista de orden menor, que se encuentra por el momento activada y que sirvió de soporte con este High Volume Node, ya que ocurrió ya en la negociación prácticamente del día 4 de julio, eso que era feriado, tiene mucho volumen ahí negociado, ya, ¿qué es lo que podríamos ver? Que el precio vaya a buscar nuevos máximos. ¿Hasta dónde? A los niveles que tenemos marcados, con posibles correcciones y atento a los giros con volumen. Por el contrario, si el precio logra romper este nodo de alto volumen, se posiciona por debajo de la zona de giro bajista de orden menor, la que se activaría, porque ahora se encuentra desactivada, la que se activaría, ¿ya? Iríamos a buscar estos niveles que tenemos acá, ¿ya? Este POC semanal, ahí podría hacer un fuerte rebote. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que la línea de playa, la frontera que tendríamos que tener acá, esta zona, ¿ya? La zona del 18.334 o 35, valor cash, ¿ya? Si me rompe esta zona a la baja, vamos y nos planteamos un escenario bajista. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de giro alcista de orden menor y zona de giro alcista de orden principal. Bien, buscando evidentemente patrones de giro con volumen como los que acabo de mostrar al inicio del análisis de este activo. Ese sería nuestro escenario que tenemos para el DAX esta semana. Bien, amigos, no olviden ahí colocar su like, suscribirse al canal, activar la campana, para los que les guste este contenido. También los que tengan algún tipo de sugerencia, por favor hagan sus comentarios. Por ahí alguien me pidió el petróleo. Yo sé, Santiago, no me he olvidado, Santiago, que me pidió el petróleo. No lo consideré esta semana porque el petróleo, el CL, ya no tiene información. Yo tengo información de futuro, pero no lo tengo con inversor institucional. Entonces, la propuesta ahí, por favor, si Santiago ve el video, si lo hacemos con el Brent, no hay ningún problema, que es el petróleo europeo, ¿ya? Porque con el Brent sí tenemos información de niveles de inversores institucionales y la idea de estos videos es usar también esa información.
También si alguien tiene algún tipo de sugerencia con otro tipo activo, ni un problema, si tenemos la data disponible, lo consideramos. Bien, así que invito también a que la gente visite mi blog, también visite el canal de Telegram que disponemos, que se llama Cluster Delta en español, donde utilizamos este tipo de herramientas y análisis. Así que también querían todos invitados para que puedan visitar nuestro canal. Un abrazo, amigos, y que tengan muchos profits esta semana.